Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Imago Mundi a través de Chilena FM y Canal 2 desde San Antonio. Como siempre, cada semana abrimos nuestras ondas para conversar con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Felipe Torres Sánchez. Él es un destacado profesor asistente cuya área de investigación se centra en la materia condensada, con especial interés en dos líneas claves de la investigación: nanomagnetismo y computación neuromórfica. Además, tiene un amplio liderazgo. Actualmente es el director de la DAI, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. ¿Qué tal, doctor Felipe Torres? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muy agradecido por la invitación. Es un placer para mí poder hablar de estas cosas que a mí me apasionan y poder compartir con ustedes un ratito. Así Sí, que muchas primero que gracias. todo, doctor, nos gustaría que nos diese a conocer, respecto de sus orígenes, cómo se motivaron estos intereses particulares suyos por ingresar al mundo de la ciencia. Desde muy joven me recuerdo que lo que me llamaba muchísimo la atención era saber, conocer por qué habían estrellas, por qué el sol era el color que es, por qué cuando hay días nublados se siente como que hay mucha luz. Yo creo que desde muy niño tratar de entender por qué ocurrían los fenómenos naturales fue lo que me llevó más tarde a estudiar ciencia. Y de hecho eso ha sido mi pasión desde que descubrí la física, y mi trabajo posterior fue tomarlo como de manera más profesional, y en ese aspecto la parte tecnológica fue lo que en los últimos años despertó mi gran interés. Doctor Torres, ¿y cómo se vinculó usted con la Universidad de Chile? Yo terminé mi licenciatura y mi doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. Luego hice una pasantía en Estados Unidos. Luego hice un postdoctorado con un académico de la Universidad de Chile, el doctor Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencia, y posteriormente gané un concurso, quedé como profesor instructor y ahora ya llevo varios años ahí como profesor. ¿Y qué tal ha sido, a su juicio, la experiencia obtenida precisamente con esta comunicación y con esta relación con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? Para mí es un orgullo pertenecer a, no sé si puedo decirlo así, pero es la mejor universidad de Chile, de acuerdo a muchos rankings. Tiene una tremenda historia. Hay académicos de una carrera extraordinaria, y poder compartir con ellos, poder saber de su experiencia, personas que ya llevan muchísimos años en esto, es muy gratificante, es muy reconfortante sentir que pertenezco a esa institución. Bueno, vamos ahora a meternos en otra área de la entrevista hoy día, y es que nos cuente un poco acerca de su rol como director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, a la DAEC, y cómo contribuye esto a la vida universitaria. La vida universitaria es compleja. Hay varios estamentos que tienen que coexistir y convivir. Y en particular, en lo que tiene que ver con los estudiantes, mi labor, y junto con la de mi equipo, donde hay psicólogas, asistentes sociales, y secretarias, es ayudar a todos los estudiantes a tener un, un espacio agradable, poder desarrollarse plenamente en la Facultad de Ciencias, porque siempre hay diferentes problemas. Ahora último hubo un montón de lluvias, entonces la Dirección de Asuntos Estudiantiles se preocupa por ejemplo, hacer un catastro, saber en qué podemos ayudar a los estudiantes, poder brindarles apoyo emocional, psicológico, apoyarlos en su salud mental. Los procesos educativos son bastante complejos y la vida siempre trae sorpresas, entonces nuestra labor es tratar de brindar un apoyo tanto emocional, en la parte administrativa, y también la interrelación con los demás académicos y otros estamentos de la universidad. Ujú. Y en este sentido, doctor, ¿qué proyectos o programas en el ámbito de la DAE considera más significativos o innovadores hasta la fecha? Tenemos la adjudicación de diferentes becas. Por ejemplo, ayudamos a los estudiantes
en todas sus postulaciones, desde becas de ayuda para, no sé, para que puedan tener financiamiento para poder almorzar en la universidad, para hacer viajes. Ahora también estamos implementando programas de ayuda de salud mental, que es un tema bastante complejo post pandemia. Entonces tenemos varios proyectos corriendo que les permiten a los estudiantes tener apoyo de nuestra parte o que los podamos guiar y orientar y derivar a distintas instituciones cuando lo amerita. Bueno, y cambiando ahora un poco de tema y vamos a la otra parte de la entrevista, hablemos sobre su investigación sobre computación neuromórfica. ¿Nos puede explicar qué es la computación neuromórfica y cuál es su relevancia en la actualidad? La computación neuromórfica, el nombre dice o se deriva de computación bioinspirada, es decir, computación inspirada en cómo funciona el cerebro humano. El origen de esta computación o por qué yo considero que es tan relevante es porque actualmente estamos a puertas de una crisis energética, porque los dispositivos electrónicos que cada persona usa diariamente consumen una cantidad de energía brutal. Hay proyecciones que dicen que dentro de 5 años no vamos a tener la capacidad de cargar todos los teléfonos simultáneamente, es decir, se proyecta que en 5 o 10 años no vamos a tener la energía suficiente, la energía eléctrica. A eso sumemos el cambio climático, a eso sumemos la huella de carbón. Entonces estamos en una coyuntura súper compleja. Como humanidad, la única forma que tenemos de resolver esto es con tecnología. Y el desarrollo tecnológico en los últimos años se detuvo. Se detuvo porque los dispositivos que hemos creado ya no los podemos hacer más pequeños, ya no los podemos hacer más eficientes energéticamente, hay limitaciones físicas. Y en ese contexto es que surge la computación neuromórfica como respuesta a esto, porque lo que busca esta computación es hacer quizás exactamente la misma computación que hacemos siempre, pero con menos energía. El computador gasta 10.000 veces menos energía en hacer lo mismo que hace, perdón, el cerebro gasta 10.000 veces menos energía que lo que hace un computador. Claro, bueno, usted se menciona en una investigación en la que participó que ha sido publicada en la revista Advanced Materials. ¿Usted podría Sí. compartir algunos temas o detalles sobre los hallazgos que tuvo esta investigación, la parte más clave? En la parte más clave, lo que descubrimos es que usualmente la gente que hace tecnología, y estoy hablando de IBM, estoy hablando de Google, lo que trata de hacer con los chips es tratar de hacerlos cada vez más pequeños, más eficientes. El problema es que tiene limitaciones de espacio, de disipación de energía, de costo energético. Los materiales con los que se hacen los chips hoy en día tienen ciertas características físicas. Lo que hicimos nosotros fue comparar esas características físicas y de los nuevos posibles materiales que se van a usar en la nueva era de computadores con las características biológicas de un cerebro humano. Y lo que nosotros encontramos fue que, a diferencia de lo que todo el mundo cree, las características físicas de los componentes elementales del cerebro humano son muchísimo, muchísimo más eficientes y están muy alejados de las características de los materiales que se está usando. Entonces, esto realmente es un cambio de paradigma importante porque todo el mundo asumía que los materiales que tenían que usar tenían que tener cierto tipo de propiedades. Nosotros mostramos que eso no es así, que si tienen otro tipo de propiedades que no se han usado, que no se han explorado, estos materiales resultan ser muchísimo más eficientes desde el punto de vista energético. Y en este sentido, doctor, ¿qué tan impactante podría ser si esta investigación avanza y puede tener después una aplicación práctica a nivel de usuario? Bueno, nosotros ya tenemos varios prototipos. Uno de los prototipos que recientemente hemos implementado lo que hace es usar el calor disipado por ciertos materiales para activar otros. Y eso ya implica un avance, un gasto energético muchísimo menor. Estamos hablando de que la eficiencia de este dispositivo sube por lo menos en 60% en comparación con el resto. El problema es que uno, claro, puede hacer el dispositivo, pero después el escalamiento de ese dispositivo, hacerlo en masa, hacer que eso ya pertenezca a un celular, a un computador, es un proceso un poco más extenso y es difícil de predecir en cuánto tiempo eso va a estar. Pero tenemos de forma auspiciosa varios descubrimientos que van en la dirección correcta. ¿Y de qué manera esta investigación, este descubrimiento que usted señala, doctor, podría influir, por ejemplo, en la resolución de problemas globales como el cambio climático, que es algo de lo cual se habla mucho hoy día? Estos dispositivos, si los logramos implementar y escalar en la proporción que estamos pensando, podrían disminuir el costo energético de los computadores fácilmente a la mitad. Si tomamos en cuenta que cada persona en el mundo aproximadamente usa un computador, eso es un gasto energético realmente importante que estamos
dejando de lado, y aparte sin contar la huella de carbono. Eh, También la idea de hacer esta computación bioinspirada es mover un paso más allá los límites de la computación y de las cosas que se están haciendo, porque esto está íntimamente relacionado con la inteligencia artificial. Ya vivimos en la era de la inteligencia artificial y es algo que no vamos a poder detener. Entonces, poder hacer que el gasto energético baje un poco ante esta demanda tan grande de recursos computacionales es algo importante. ¿Y de qué manera, doctor Torres, se relaciona la inteligencia artificial con, digamos, con los descubrimientos, con las investigaciones que ustedes hacen? La inteligencia artificial es básicamente el programa que está inspirado en cómo funciona el cerebro. Lo que hacemos nosotros es el software, es el hardware, es decir, es que la máquina que procesa ese programa sea energéticamente más eficiente. Si lo podemos lograr eso, entonces podríamos tener la otra parte, que es la que nos falta, que es la eficiencia energética. Eso podría tener un impacto muy importante en los centros de cómputo, en el futuro desarrollo de aplicaciones tecnológicas, computacionales, encriptación, información, etcétera. Ahora, ¿qué desafíos tecnológicos o científicos considera que deben abordarse para avanzar en la computación neuromórfica? Yo siempre que me hacen esta pregunta pienso en Corea, porque Corea es un país que más o menos es comparable con Chile, tanto en la cantidad de habitantes como en recursos naturales. Y lo que se hizo en Corea y lo que lo convirtió en potencia mundial fue la apuesta por tecnología, la apuesta constante y sistemática durante por lo menos entre 5 y 10 años en tecnología, y eso los volvió una potencia mundial. Yo creo que Chile tiene los recursos naturales suficientes para volverse una potencia mundial. Entonces creo que es un momento, es un punto determinado de la historia del ser humano donde los países pueden, si apuestan por estas nuevas tecnologías, volverse potencias mundiales. Bueno, hay una línea de investigación también que usted desarrolla que es sobre nanomagnetismo. ¿Nos podría Sí. usted contar cuáles son los avances más importantes o prometedores que ha presenciado en los últimos años? Nosotros hemos trabajado principalmente en un fenómeno que se llama exchange bias, que es la base de unos dispositivos que se llaman válvulas de spin, que es el mecanismo fundamental de las cabezas grabadoras y lectoras de los discos duros magnéticos. Hoy en día es mucho más barato guardar información en un imán, en un pedazo de disco, que en papel. Esto ha impulsado desde que se descubrió el nanomagnetismo y las estructuras nanoestructuradas. Esto ha generado que la capacidad de la densidad de grabación magnética crezca exponencialmente. En otra parte de la investigación, ¿cómo usted podría relacionar, por ejemplo, el nanomagnetismo con la nanotecnología? Y desde ese ámbito, ¿qué implicaciones también tiene la industria y la tecnología moderna? La nanotecnología es mucho más amplio que el nanomagnetismo. El nanomagnetismo es solamente una pequeña parte que está exclusivamente dedicado a el comportamiento magnético de estructura a escala nanométrica. La nanociencia, por otra parte, es mucho más amplia y incluye nanomedicina, aplicaciones de nanociencia en envases, en biomedicina, y tiene unos alcances tremendos. Hoy en día hay desde el llevar medicina o el llevar droga dentro del cuerpo con tecnologías que puedan guiarla, el crear nanorobots que puedan servir de sensores, que puedan ser eh, artefactos que uno pueda utilizar para atacar tumores, la tecnología por ejemplo, de los microprocesadores. Todo hoy en día, yo creo que todo el mundo moderno ha sido bastante influenciado por el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. Bueno, a esta hora les recuerdo que estamos conversando con el doctor Felipe Torres Sánchez, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hay que destacar que el doctor Felipe Torres fue el único charlista invitado de nuestra región de Sudamérica a una conferencia de nanotecnología, a la cual asistió como invitado como keynote speaker. ¿Qué es lo que es un keynote speaker, doctor Torres? En estas conferencias, bueno, primero les voy a explicar de qué se trató esta conferencia. Usualmente se reúne a expertos, y esto no quiero no sonar con falsa modestia, pero se reúne a ciertos expertos en distintas áreas, tanto en nanociencia, en ciencias materiales, gente que hace
experimentos, gente que hace desarrollo tecnológico, eh, personas que tienen emprendimientos se juntan y se reúnen en una especie de mesa de trabajo donde cada uno habla de lo que hace y ahí salen ideas para hacer principalmente un match entre la academia y la industria. Yo fui invitado recientemente a participar en una de estas por los temas que desarrollo que tienen que ver con tanto computación neuromórfica como nanomagnetismo, y fue un evento bastante interesante, se desarrolló en Italia, y ahí pudimos reunirnos varios investigadores, gente de la industria, como les comentaba, y lo importante de esto es que cada uno tiene una visión diferente de lo que se está haciendo y es muy enriquecedora, porque yo puedo hablar, por ejemplo, de nanomagnetismo, pero alguien de la industria me puede hablar de la aplicación de esto que tienen vacunas. De hecho, tuvimos ahí con una persona hablando de posibles desarrollos que podríamos tener en conjunto. Y esto sirve justamente para desarrollar, para impulsar el avance tecnológico. Y desde este punto de vista, bueno, usted también representó a nuestro país. ¿Cómo está nuestro país inserto precisamente en estas investigaciones si las comparamos con los desarrollos de otras naciones? Bueno, Chile en los últimos años ha crecido enormemente, se han desarrollado varios centros de investigación. Yo pertenezco a uno que se llama SEDENA, Centro de Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, que está muy bien equipado dentro de la región. Ahora, ciertamente es difícil estar como aislado de todo el mundo y estar al corriente de todas las cosas porque esto avanza muy rápido, pero al respecto yo creo que en Chile hay una comunidad muy importante de gente que se dedica tanto a la nanociencia, a la nanotecnología, al magnetismo, y está creciendo, está creciendo. Nos gustaría que tuviéramos un poco más de apoyo financiero, pero de a poco y con harto esfuerzo, con harto sacrificio y amor por la ciencia de todos mis colegas, esto ha ido en aumento. Bueno, en concreto, doctor Felipe Torres, para quienes nos escuchan y les quede mucho más claro, ¿cuáles son los beneficios que podría aportar a la humanidad y también en la aplicación más práctica las investigaciones que usted desarrolla en estas dos áreas? ¿Cómo las puede percibir, observar uno? Yo creo que un ejemplo de esto es pensar que hace quizás, no sé, 20 años no teníamos smartphone. La palabra smart no existía en los dispositivos tecnológicos. Los televisores, si es que habían, eran unos dispositivos enormes. Era impensable que existiera un teléfono portátil. Era impensable que una cámara se pudiera fusionar con un teléfono. Era impensable tener simultáneamente una calculadora, un GPS, un teléfono celular, incluso un televisor portátil, todo eso en el mismo dispositivo. Y con el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología y el descubrimiento de fenómenos físicos en diferentes materiales, esto creció en un par de años y ahora, además de que existiera esa tecnología para desarrollar esos dispositivos, se masificó. Esto es muy importante porque este descubrimiento comenzó con un desarrollo físico muy sencillo, que fue el descubrimiento del transistor, de descubrir que si yo al silicio le pongo un 1% de defectos, puedo hacer que este material tenga unas propiedades extraordinarias y puedo crear el transistor. Y de ahí eso generó una avalancha que ha sido única en la historia de la humanidad. Desde el descubrimiento del transistor, cada 2 años se pudo duplicar la cantidad de transistores que se hacía a la mitad del costo. Eso permitió la masificación de la tecnología, porque hoy en día existen montones de desarrollos tecnológicos y de materiales que tienen propiedades fantásticas, pero no están las condiciones para masificar la tecnología a un precio accesible para todo el mundo. Entonces, todos estos aspectos del desarrollo tecnológico tienen que confluir para para generar esta revolución tecnológica, y eso es lo que estamos intentando hoy en día. Y es muy importante que eso ocurra porque tenemos el cambio climático encima. Entonces, si no podemos hacer algo del tamaño o de la envergadura que fue el desarrollo de los transistores ahora, es bien complejo lo que la humanidad va a tener que enfrentar. Claro, al principio del programa usted señalaba que en unos años más ni siquiera podríamos cargar simultáneamente ni siquiera los teléfonos celulares. Eso nos pone en un problema finalmente, ¿no? Ciertamente, ciertamente, porque hoy en día si alguien le dice, oiga, usted no puede usar su teléfono el día lunes, o no puede cargar su teléfono y su computador simultáneamente, entonces uno no puede hacer nada. Hoy en día hay una representación del ser humano
hay una identidad del ser humano en el mundo virtual. Y todo se hace en el mundo virtual. Hay correos, hay Zoom, hay inteligencia artificial. Entonces, hoy en día la sociedad moderna está muy digitalizada. Pero el problema de la digitalización es que es muy costosa. Doctor Felipe Torres, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta jornada en el programa Imago Mundi. Solamente dejarle estos minutos finales del espacio para lo que usted quiera señalar, algún mensaje, algo que no le hayamos preguntado, alguna materia que usted precisamente pueda tratar y es el minuto de poder hacerlo ahora. Muchísimas gracias. Yo, bueno, quisiera primero agradecer la invitación. Eh, es muy, es muy agradable para mí poder hablar de estas cosas y tener el espacio para invitar a los jóvenes científicos y dejarles la invitación de que la ciencia, la física, la química, la biología no es solamente algo que uno puede desarrollar solo en un escritorio. De hecho, hoy en día estamos en una era donde se necesita del trabajo interdisciplinario. Hoy en día, con el acceso a Internet y con las herramientas que tenemos, cualquier persona puede trabajar en ciencia y es necesario que más científicas y científicos se entusiasmen en áreas como esta, porque el cambio climático, vuelvo a insistir, es algo que ya tenemos encima y es necesario que las nuevas generaciones se involucren desde el punto de vista científico y del desarrollo tecnológico para hacer frente a estas tremendas problemáticas que tenemos. Bien, doctor Felipe Torres, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues de esta manera, acá en el programa Imago Mundi, en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio, hemos conversado con el doctor Felipe Torres Sánchez, quien es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Como siempre, les agradecemos su atención a este espacio y ya nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.